En el libro de Génesis hasta este momento, Dios ha venido cumpliendo sus propósitos y sus promesas en la vida de Abraham. Dios lo llamó a él estando él en la tierra de Ur de los Caldeos, siendo un idólatra, adorando al Dios de la luna con su padre. Y le ordenó salir de su tierra a la tierra de Canaán, con la promesa de hacerlo una gran nación, de bendecirlo, de engrandecer su nombre, de bendecir a los que le bendijeren, de maldecir a los que le maldijeren, pero sobre todo prometiéndole una simiente por medio de la cual Dios bendeciría a todas las naciones del mundo. Y por la fe, Abraham creyó. Y su fe se hizo evidente en cómo él salió de la tierra de Ur al llamado del Señor. Dios entonces lo lleva a la tierra prometida y en su misericordia, como lo hace con todos nosotros, su pueblo, empieza a trabajar con la fe del patriarca por medio de pactos. La fe de Abraham, como la de todo creyente, no es perfecta. Y no debemos nunca juzgar la fe de Abraham así. Él falló como nosotros fallamos. Abraham está constantemente dudando de las promesas de Dios, pero con cada pacto que Dios hace con él, Dios lo que está haciendo es confirmando su promesa para fortalecer la fe de Abraham. Y poco a poco vemos cómo el patriarca va llegando cada vez más a una fe más madura. Y así es como debe ser, mis hermanos. Nuestra vida, si somos de Cristo, debe estar una fe que está madurando con cada día que pasa. Y Dios trabaja con Abraham hasta llevarlo a la mayor demostración de su fe, el momento más alto en la vida de fe del patriarca, el sacrificio de su hijo Isaac, su único hijo, el hijo al que él amaba. Y en aquel día Abraham pasó la prueba. Su confianza en la palabra y en las promesas del Señor era real. Y el Señor le devolvió a su hijo como de entre los muertos, dice el autor de los Hebreos, como si hubiera resucitado, y le proveyó a Abraham un sustituto, un cordero. Y aquel lugar se llamaría desde aquel momento Jehová Jireh, Jehová proveerá. La promesa, mis hermanos, del Evangelio seguiría viva en medio del pueblo de Dios. Pero ahora aquí en el capítulo 24 nos encontramos ya un Abraham entrado en la vejez. Muchas cosas han pasado. Sara, su esposa, acaba de morir. A sus 137 años, Abraham sabe que no le queda mucho tiempo de vida. Su hijo Isaac, como le prometió el Señor, sería su heredero. Pero había un problema que viene aquí por la providencia de Dios a la vida de Abraham, que probaría nuevamente su fe. Y el problema era que Isaac no tenía esposa. Y si la promesa de Dios iba a cumplir, de que en Isaac le sería llamada descendencia, Isaac tendría que tener una esposa. La soltería de Isaac entonces estaba amenazando la promesa de Dios. ¿De dónde iba a venir la simiente prometida si Isaac no tiene mujer? Es por eso que tenemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 24. Este es el capítulo más extenso de todo el libro de Génesis, y esto nos muestra su importancia, porque en este relato tan extenso se nos describe a nosotros la solución a ese nuevo problema en la vida de Abraham. Y la manera en la que se nos presenta esta solución es mostrándonos, en primer lugar, la misión que Abraham le encargaría a uno de sus siervos. En segundo lugar, mostrándonos cómo es que el siervo ejecuta esta misión. Y finalmente mostrándonos el cumplimiento de la misión. Y esos van a ser los 3 puntos del sermón. La misión, su ejecución y su cumplimiento. Y lo que va a ser evidente para todos nosotros es que el verdadero héroe detrás de esta historia no es el siervo de Abraham, no es Abraham, es el Señor. Es su fidelidad, como Él, obrando en su providencia, le provee una esposa a Isaac, solucionando el problema para Abraham. Entonces veamos primero la misión de Abraham para su mayordomo. Como leímos, Moisés inicia el capítulo diciendo que Abraham ya estaba bien avanzado en años.
Como les dije, muy probablemente Abraham tendría aquí unos 137 años de vida. Eso lo sabemos porque en el capítulo anterior se nos dice que Sara muere a los 127 años de vida. Abraham le llevaba 10 años a Sara. Entonces, Abraham debe tener aquí por lo menos 137 años. Era evidente entonces que Dios había bendecido grandemente al patriarca. No solo lo había bendecido materialmente, como su siervo más adelante va a decirle a la familia de Betuel, sino también con los años de la vida, porque en la Biblia tener muchos años de vida significa la bendición del Señor. Pero sabiendo su avanzada edad, viéndose quizás debilitado, entendiendo probablemente que su día de morir se acerca, y viendo que su hijo Isaac seguía soltero, Abraham entonces toma a su mayordomo, al más viejo, al que lo gobernaba todo. Quizás era este hombre Eliezer, podría ser, aquel al que Abraham pensaba iba a ser su heredero en Génesis capítulo 15. Y le da una misión. Ahora, esta misión era sumamente urgente y seria. Abraham aquí no está jugando. Para él es realmente necesario que este siervo suyo cumpla esa misión. Él entendía que había un problema real, un obstáculo para el cumplimiento de las promesas de Dios. Desde su perspectiva, obviamente, porque obviamente nada puede obstaculizar las promesas de Dios. Pero desde el punto de vista de Abraham hay un problema. Dios ha prometido una descendencia a Isaac, pero Isaac no tiene esposa. Entonces es un problema desde el punto de vista de Abraham. Y la urgencia y la seriedad la vemos en que esta misión para su siervo inicia con un juramento delante de Dios. Eso nos dice a nosotros, esto era algo realmente serio para Abraham. El siervo pondría su mano debajo del muslo de Abraham, y los comentaristas unánimemente consideran que esto no es otra cosa más que un eufemismo. Un eufemismo es una herramienta literaria para decir algo con otras palabras. Y lo que el siervo haría en este juramento sería tomar el lugar donde Abraham fue circuncidado, el lugar en donde él lleva la señal del pacto con Dios. Mis hermanos, no voy a decir más que eso. Y si usted tiene dudas, busque a sus pastores para preguntarles sobre este eufemismo. Pero eso de poner la mano debajo del muslo es lo que significaba. Y notemos cómo describe Abraham al Señor delante del cual su siervo estaría jurando. El Dios de los cielos y Dios de la tierra. Abraham pudo haberle dicho el Dios de los cielos y la tierra, pero no, él quiere enfatizar que Dios tiene la soberanía por sobre los cielos y sobre la tierra. Él lo gobierna todo, para forzar en la mente del siervo la soberanía de Dios delante del cual él estaría jurando. Pero ¿cuál era el juramento? ¿Qué era lo que el mayordomo debía hacer? ¿Cuál era la misión? Versículos 3 y 4. Que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esta es la razón por la cual la genealogía del capítulo 22, si ustedes leen el capítulo 22 al final, es tan importante. Cuando vemos esa genealogía, lo importante no es Betuel en esa genealogía, es Rebeca. Se nos dice que Rebeca es hija de Betuel, que es familia de Abraham. Ella sería la esposa de Isaac, por medio de la cual Dios cumpliría sus promesas a Abraham. Pero esa genealogía es aún más importante, porque Abraham entendía que Isaac no podía casarse con una cananea. Si su hijo iba a tener una esposa con la cual él tendría hijos y por medio de quien la simiente prometida sería resguardada, esa esposa no podría ser de la línea de Cam y Canaán, el linaje maldito por Noé. En Génesis capítulo 9, después de lo que sucede con Cam y Canaán, leemos esto: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a su hermano. Si Isaac se iba a casar con una descendiente de Canaán, la promesa de Dios acerca de la simiente prometida se acabaría. Isaac debía casarse con una mujer de la familia de Abraham,
una descendiente no de Canaán, sino de Sem, la línea bendita. El mismo Noé le dijo a su hijo Sem en Génesis 9, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Para que la promesa de la simiente prometida estuviera protegida, Abraham sabía que su hijo debía casarse con una de las hijas del linaje de Sem, la línea bendita. Y aquí vemos una vez más la fe de Abraham en acción. Él no le ofrece a su hijo cualquier mujer. Él entiende, Dios ha dado un linaje bendito por el cual vendrá la simiente prometida. Y sería el linaje de Sem. Mi hijo tiene que casarse con una hija de Sem. Ahora, ¿qué debía hacer el criado si la mujer no quería venir? Ok, Abraham, yo entiendo lo que me estás enviando a hacer, yo iré hasta allá, pero ¿qué pasa si una mujer de tu familia no quiere acompañarme para venir y casarse con Isaac? ¿A dónde debo llevar a Isaac de vuelta a la tierra de tu familia? Notemos de nuevo la fe de Abraham. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Dos condiciones entonces tiene el siervo. Uno, no casar a su hijo, no traer una mujer de las hijas de Canaán. Y dos, no regresar a su hijo a su tierra. De nuevo, ¿dónde estaba Abraham? En la tierra prometida. Abraham está pensando con la fe, los ojos de la fe. Esta es la tierra que Dios me ha prometido a mí y a mi descendencia. No vuelvas a mi hijo fuera de la tierra prometida. Algo que Isaac no iba a aprender. Porque él enviaría a Jacob fuera de la tierra prometida a Harán años después. Pero Abraham, por los ojos de la fe, entendía, no saques a mi hijo de la tierra prometida. ¿De qué estaba seguro Abraham? De la palabra de Dios. Dios había prometido ser fiel a todas sus promesas. Él sería fiel también en esto. Ten confianza. Por eso sus palabras a su siervo. Versículo 7, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia de esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Las primeras palabras de Abraham registradas en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 15, mostraron duda. ¿Será mi heredero un esclavo nacido en mi casa? Las últimas palabras, que son estas registradas de Abraham en el libro de Génesis, muestran a un hombre muy diferente, a un hombre lleno de fe, a un hombre maduro que confía en el Dios que lo llamó. El ángel de Jehová, aquel que se le había parecido a Agar en el desierto, con quien habló Abraham en el monte de Moria muchos años después, él iría delante de su siervo para darle éxito en su misión. Abraham estaba seguro de eso. Pero debido a que Dios no le había revelado a Abraham si tendría éxito o no, ¿verdad? Él confía en Dios, pero Dios no le ha revelado a él que realmente la misión va a ser exitosa. Él le dice, pero si la mujer no quisiera venir en pos de ti, versículo 8, serás libre de este juramento, solamente no vuelvas allá a mi hijo. ¿Y qué hizo el siervo? Puso su mano debajo del muslo de Abraham y juró delante del Señor, yo voy a hacer todo lo que tú me has ordenado hacer. La misión era realmente urgente, la promesa de Dios de nuevo a los ojos de los hombres estaba en peligro. ¿Y qué fue entonces lo que hizo el siervo? ¿Cómo fue que él ejecutó esta misión que le encargó Abraham? Versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El criado entonces, comprometido con la misión de Abraham, tomó 10 camellos. Y esto era realmente un gran número de animales para aquella misión. Eran el número de camellos necesarios para lograr su objetivo, según el siervo. No solo los necesitaría para viajar los 600 kilómetros desde donde estaban hasta la tierra de Harán, sino que también eran necesarios para llevar toda la cantidad de regalos necesarios que demostrarían que Abraham había sido bendecido realmente por Dios. Y también para pagar el precio por la esposa de Isaac.
Si este siervo iba a traer una mujer para Isaac, ella y su familia debían tener seguridad de que su futuro esposo la podía mantener a ella y a sus hijos. Entonces, la primera estrategia del siervo, este siervo es un creyente, vamos a ver. Él ha hecho un juramento. Abraham, yo sé lo que Dios te ha dicho y voy a ir para allá. Pero este hombre no dice sencillamente, ahora sí, Dios, ve a ver qué haces. No, este hombre actúa. Esa es la fe verdadera. Una fe que cree, pero actúa. Y este siervo lo que está haciendo. Y esta es su primera estrategia. Ir a Mesopotamia cargado de regalos. Muy diferente a cómo llegaría Jacob. Isaac mandó a Jacob después con las manos vacías para buscar mujer. Y por eso le pasó todo lo que le pasó a Jacob en Harán. Pero este hombre va cargado de regalos. Pero no solo eso. Isaac no necesita cualquier parienta de Abraham. Este siervo sabe que la esposa de Isaac debe ser una mujer virtuosa. Y lo que hace el siervo de Abraham en cuanto llega a Mesopotamia es prueba de esto. Versículos 11 al 14. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Este siervo es un verdadero creyente. Es evidente que Abraham había sido fiel al Señor al dar testimonio de su fe entre los siervos de su casa. Y claramente su mayordomo había creído también. El Dios de Abraham ahora por fe es su Dios también. Y él sabe cómo es que Dios opera en el mundo. Él sabe que Dios opera no ordinariamente por medio de milagros, sino por su providencia. Preguntémonos esto. ¿Podría Dios haberle creado una mujer para Isaac ahí mismo en la tierra prometida? ¿Sí? Abraham ora a Dios, Dios, dale una esposa a mi hijo y ¡pum! Dios le crea una mujer. ¿Podría Dios haber hecho eso? Por supuesto que sí, es Dios. De la nada, sí. No hay nada imposible para él. Pero el siervo sabe por la fe que Dios ordinariamente no opera por milagros, opera en el mundo por medio de su providencia. Es decir, Dios opera ordinariamente en el mundo, sosteniéndolo, dirigiéndolo, disponiéndolo y gobernando todas las cosas para que se cumpla su voluntad por medio de causas secundarias. Así es como Dios opera. Entendiendo eso, entonces el siervo se coloca de tal manera que él pueda discernir la voluntad y la providencia de Dios. Y noten lo que hizo. En cuanto llega a Mesopotamia, ¿qué hace? Busca un pozo a la hora de la tarde. ¿Por qué razón? Porque él sabía que a esa hora salen las doncellas por agua. Si él hubiera ido en la noche, hubiera encontrado rameras. Por la tarde, lo que salían eran mujeres respetables, cuidadoras de su hogar. A esa hora es cuando él necesita una mujer que salga. Lo que él está haciendo entonces es ponerse de tal manera que él pueda discernir la providencia de Dios. Él va al lugar adecuado, a la hora adecuada para cumplir su misión. Lo mismo ustedes, mis hermanos solteros. No se trata solo de orar por una esposa. Orar es muy importante, obviamente. Necesitamos que el Señor prospere nuestros deseos. Pero así como la búsqueda por una esposa no debe hacerse sin oración, también debemos actuar. Debemos buscar en un lugar seguro. ¿Y qué lugar más seguro que la iglesia, mis hermanos? ¿Por qué buscar una esposa fuera de la iglesia en el mundo? Más seguro buscar una hermana en la fe que tenga testimonio delante de nosotros, delante de la iglesia,
que los pastores nos puedan recomendar y que digan, esa es una hermana virtuosa, búsquela, cásese, hágala feliz, tenga muchos hijos con ella. Busque una hermana como Rebeca. No se trata, mis hermanos varones, de que sea una creyente nada más. Se trata de que sea una mujer virtuosa en su soltería, madura en la fe. Pero el siervo de Abraham no solo busca un lugar apropiado para discernir la providencia de Dios, sino que él también ora. ¿Y qué oración hizo, verdad? De hecho, esta es la primera oración registrada en todas las Escrituras del siervo de Abraham. Y no debemos pensar que es una oración en donde el siervo está tratando de manipular a Dios. Esta no es la oración de Gedeón. Si haces esto, entonces está bien, voy a hacer lo que tú me dices. No, eso no es lo que está haciendo el siervo de Abraham. Esta es una oración llena de fe. Es la oración de un hombre que reconoce ser torpe y débil y que necesita conocer la voluntad de Dios. Entonces, esta oración, mis hermanos, no debe servirnos como un patrón para saber cómo debemos vivir. Nosotros no vamos a tomar decisiones así. Señor, no sé qué corbata debo ponerme hoy. Que sea la que está en el suelo cuando vaya a mi closet, la que sea la que tú quieres. Esa no es la manera, esto no es lo que se nos está enseñando aquí. Esta oración está aquí para servirnos, más bien para que entendamos qué es la fe verdadera. Este siervo sabía que Dios le daría una esposa a Isaac para cumplir sus promesas. Dios lo había dicho. Y su deseo era conocer la providencia del Señor. ¿Y qué es lo que le pide? Bueno, que la mujer que Dios tuviera como esposa para Isaac hiciera ciertas cosas. Que mostraran que ella era una mujer virtuosa. Primero dice que le diera de beber agua cuando él se lo pidiera. Es decir, esto demostraría que yo era una mujer que misericordiosa, bondadosa. Pero también que después de darle agua, le pudiera dar agua a sus camellos. Eso que demostraría que es una mujer esforzada, trabajadora, no quejumbrosa. Esa sería una buena mujer para Isaac. Si eso ocurría, entonces el siervo sabría que Dios había tenido misericordia con Abraham. Y noten lo que sucede. Versículos 15 al 21. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió a ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio a prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. No había este siervo de Abraham terminado de orar cuando Dios responde su oración, indicándole, esta es la mujer que escogí para Isaac, hijo de Abraham. Moisés nos adelanta aquí la genealogía de Rebeca para sorprendernos. Tenía que ser del linaje de Sem, aquí hay una. Pero en cuanto el siervo de Abraham termina de orar, llega al pozo, está Rebeca con su cántaro sobre su hombro. Es decir, esta era una buena mujer, una mujer cuidadora de su hogar, ayudadora de su familia, por eso estaba a la hora de la tarde sacando agua. Ella no era una mujer de la noche, pero no solo eso, ella era, según nos cuenta Moisés, muy hermosa, algo que obviamente sería bueno para Isaac. Y virgen. ¿Por qué virgen? Bueno, ella no era esposa de otro hombre. Ella no estaba casada ya. No era que el siervo tenía que robársela a otro hombre, no. Era virgen, no era casada y tampoco tenía hijos que pudieran comprometer la promesa de Dios acerca de la simiente prometida. Y cuando termina de llenar su cántaro, ¿verdad? Escucha la súplica del siervo e inmediatamente le da a beber. Tin, tin, tin.
Primera petición cumplida. Cuando el siervo termina de beber, Rebeca le dice, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Ting, ting, ting. Segunda petición. Esta mujer es hacendosa. Ahora, ¿por qué digo eso? Bueno, los comentaristas dicen que un camello puede tomar más o menos 25 galones de agua hasta estar satisfechos. Cada cántaro de agua en la antigüedad se supone podía aguantar 3 galones. Para un peso de casi 25 libras. Esto implicaría que para poder darle agua a 10 camellos, Rebeca tuvo que bajar 83.3 veces al pozo a sacar agua, cargando 25 libras en cada viaje. Y noten lo que dice Moisés en el versículo 20. Y se dio prisa aquí en Rebeca, y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Rebeca no era una mujer normal. Ella era realmente una mujer llena de virtud, sin quejas. 2. Ayúdame. No. 83 veces bajó al pozo. Subía y bajaba al pozo una y otra vez sin quejas. Versículo 21. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Ahora, obviamente, el siervo ve que tiene 2 cosas ya a su favor esta mujer. Dios me está mostrando que posiblemente esta es ahora. El siervo no sabe realmente todavía que ya es realmente la que Jehová tiene para Isaac. ¿Por qué? Porque aún no conoce su linaje. Versículos 22 al 25. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y él respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Lo único que le faltaba a este siervo para saber que esta era la mujer que Dios le estaba dando a Isaac era su genealogía. Y es lo que él le pregunta a ella. Yo soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Es decir, ella es hija de Betuel, hijo de Nacor, hermano de Abraham. Y de su esposa, no de Nacor y una de sus concubinas, porque en Génesis 22 se nos dice a nosotros que Nacor tuvo concubinas. No, Betuel es hijo de la esposa de Nacor. A él le correspondían todos los derechos. Y Rebeca, era hija de Betuel. Tin, tin, tin. Aquí está. El Señor ha respondido mi oración. Ha bendecido a Abraham. Esta es la verdadera esposa que Dios tenía para Isaac. Una mujer misericordiosa, bondadosa, trabajadora, no quejumbrosa y hospedadora. Hospedadora significa amante de los extraños. Noten que ella invita a este extranjero. Hay paja y agua en mi casa para que duermas, descanses y coman tus camellos. Y descendiente de Sem. Dios ha mostrado misericordia al patriarca. ¿Qué otra cosa podía hacer el siervo de Abraham sino adorar? ¿Qué otra cosa, mis hermanos, podemos hacer nosotros, el pueblo de Dios, cuando vemos la mano bondadosa de Dios en su cuidado para con cada uno de nosotros? Adorar, nada más. Versículos 26 y 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Gloriosa providencia de Dios, mis hermanos. Dios guiando todas las cosas, usando este siervo de Abraham, usando su ingenio, sus oraciones para darle a Isaac la esposa que él había determinado en la eternidad darle a Isaac.
Esta, mis hermanos, es la maravillosa providencia de Dios. Cuando Rebeca escucha esta oración, ella está ahí y ve al siervo de Abraham orar y adorar a Jehová. Ella entiende que algo más que una aparente casualidad está sucediendo aquí. Y ella corre entonces a su casa a contarle a sus familiares todo lo que ha sucedido. Es probable que Betuel ya haya muerto, eso lo podemos saber porque en el versículo 28 se nos dice que la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Es muy improbable que en estas sociedades hubieran matriarcados. Lo más probable es que Betuel ya haya muerto. Además, a partir del versículo 29 vemos que el hombre de la casa, el que asume el liderazgo, es Labán, el hermano de Rebeca. Cuando Labán escucha el reporte de Rebeca, él ve el arete, ve el brazalete de oro que Abraham le había regalado, los cuales de paso valían mucho dinero, medio ciclo de oro, y ese pendiente de 10 ciclos era muy costoso. Y Labán entonces ve eso y dice, voy para afuera. ¿Quién es este que trae tales riquezas? Y la manera en que se describe Labán aquí en su interacción con Jacob más adelante en el libro de Génesis, no nos hace difícil creer que Labán estaba interesado en el dinero, ¿verdad? Labán era un engañador y un hombre materialista. Entonces le dice, ven, he preparado la casa y lugar para los camellos. También ponen delante del siervo de Abraham comida. Sin embargo, el siervo entiende, yo tengo una misión que cumplir. No puedo detenerme hasta que lo haya hecho. No puedo comer, no hay tiempo para comer. Versículo 33. No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. ¿Y qué hace el siervo entonces de Abraham? Bueno, usa su ingenio para convencer a la familia de Rebeca que la deje ir con él. De nuevo, él no puede llevársela a la fuerza. Tiene que ser entregada. Ella tiene también que irse voluntariamente. Y lo hace este siervo en primer lugar afirmando que él es siervo de Abraham, su familiar, su pariente. Él viene de parte del hermano de Nacor, el padre de Betuel, tío abuelo de Labán y Rebeca. Segundo, lo hace también indicando que Abraham es un hombre muy rico. En el versículo 35 el siervo le dice a ellos, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. De nuevo, esto era muy importante para una familia que iba a entregar a su hija. Saber que su hija iba a poder ser mantenida por su esposo, ella y sus hijos. Tercero, el prospecto no era un viejito como Betuel. Porque Betuel e Isaac eran primos. Pero Isaac no era un viejito como Betuel. ¿Por qué? Porque Isaac nació en la vejez de Abraham. Entonces, Isaac era un hombre en la plenitud de su vida. Tendría unos 37 o 40 años. Un marido adecuado para Rebeca. No me la voy a llevar para dársela a un viejito que va a morir dentro de un par de años. No, es un joven. Un joven. En cuarto lugar, esta misión no era algo trivial. Y el siervo procede aquí a contarle en los versículos que siguen toda la historia de cómo sucedieron las cosas. Obviamente le hace unos pocos cambios con respecto al relato previo. Pero Labán y su familia entienden que esto es de parte de Dios. Rebeca era la esposa que Dios había destinado para Isaac. Y después entonces de contarles todo, el siervo les hace una pregunta en el versículo 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Y escuchemos lo que dijo Labán. De Jehová ha salido esto. O sea, él les dejó muy claro que Dios había ordenado esto. No podremos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Así fue el resumen que les hizo el siervo. Ellos entendieron que esto venía de Dios. Ir entonces en contra de la voluntad de Dios, o en contra de la voluntad de él, demen a Rebeca, era ir en contra de Dios. Rebelarse contra la voluntad del Señor. El siervo escucha estas palabras de boca de Labán y nuevamente no puede hacer más que adorar. Y el siervo no le da gracias a Labán, como si esto hubiera sido algo de su mano.
como si hubiera sido misericordia de Labán. El único al que el siervo debía agradecer era el Señor. Y por eso ahora no simplemente se inclina, como leímos antes, ahora se postra a tierra y saca todos los regalos, parte de pagos nupciales, se los dio a Rebeca y a su familia, y ahora sí puedo comer y descansar. Sin embargo, a la mañana siguiente nos dice Moisés, Labán lo ha pensado mejor y ha ideado entonces ahora retener al siervo de Abraham en su casa por un tiempo más. De hecho, según el versículo 55, quiere retenerlo 10 días más. En parte era una costumbre en la antigüedad que la novia hiciera luto en su casa antes de casarse, pero si hemos leído Génesis y conocemos a Labán, probablemente esta era una treta de Labán para dejarse al siervo mucho más tiempo, para aprovecharse de él. Sin embargo, a diferencia de Jacob, que sí cae en la trampa de Labán, este siervo tiene un gran celo por el Señor y su causa. Él tiene una misión que cumplir y nada va a hacer que su misión se viera afectada. No me detengáis, le dijo el siervo a Labán. Ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi Señor. Si se oponen a mí, se están oponiendo a Jehová. Déjenme ir. La familia entonces llama a Rebeca y le pregunta en el versículo 58, ¿irás tú con este varón? Y esto es sumamente importante. Debemos entender que Rebeca ha escuchado todo lo que ha sucedido. Ella ha escuchado todo lo que el siervo de Abraham ha contado a ella y a su familia. Ella ha visto al siervo postrado en tierra adorando a Dios por darle éxito a su misión. Ella también muy probablemente conoce cómo Abraham había dejado Mesopotamia muchos años antes y se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y ella entonces probablemente está atando cabos en su cabeza. Jehová me está llamando a dejar la casa de mi padre e ir a otra tierra. ¿Qué iba a hacer Rebeca? Versículo 58. Y ella respondió, sí, iré. La misma determinación de Abraham cuando escuchó la voz de Dios era la de Rebeca. La misma reacción que tuvo Abraham la tuvo aquí Rebeca. La misma obediencia. Rebeca, mis hermanos, había dejado el paganismo y se había convertido a Jehová. La familia entonces dejan ir a Rebeca con su nodriza, le dan la bendición que serviría también como una profecía en las manos del Señor. Versículo 60, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Esta fue la misma bendición que Dios le hizo a Abraham después de ofrecer su hijo en Génesis 22. Rebeca entonces en un sentido está siendo representada por Moisés aquí como una segunda Abraham, saliendo de su casa y yendo a la tierra a donde Dios le mostraría, a donde Dios la llevaría, en obediencia, sin cuestionar, como lo hizo Abraham. Pero la misión aún no estaba completa. El juramento aún no ha sido cumplido. Y veamos cómo se cumple, versículos 61 al 67. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y lo atrajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El siervo entonces toma a Rebeca, su nodriza, a las doncellas, se regresa camino a la tierra prometida. Un mes más o menos era el tiempo que les esperaba para regresar a Isaac. Y se nos dice que Isaac está en ese momento viviendo al sur de la tierra prometida, en el Negev. Y cuando llega esta caravana, Isaac está en el pozo del viviente que me ve, que fue el nombre que le puso a este pozo Agar. Así le puso cuando el Señor se le apareció.
Y estaba Isaac meditando, dice. Pero lo que no debemos perder de vista es la mano de Jehová aún presente guiando todas las cosas. ¿Dónde está Isaac cuando Rebeca llega? En un pozo. ¿Dónde fue que el siervo encontró a Rebeca? En un pozo. ¿A qué hora llegó el siervo al pozo? A la hora de la tarde. ¿A qué hora llega Rebeca al lugar donde está Isaac? A la hora de la tarde. La mano providencial del Señor en esta situación y en la precisión del momento, dijo Waltke, es innegable. El siervo está diciéndose probablemente a sí mismo, oh bendito Señor. Está ocurriendo todo según su providencia. Nada ha escapado de ella. Cuando Rebeca ve a Isaac, el siervo le informa que ella es el hombre, ¿verdad? Isaac es el que viene a ellas, es su esposo, y ella se cubre con su velo porque era esa la costumbre de la antigüedad. El siervo procede a contarle a Isaac todo lo que había sucedido. Isaac entiende, esta es la esposa que Jehová decretó para mí. Y la toma, la lleva a su tienda, y ahí ella se convertiría en la nueva matriarca de la familia. Se casó con ella y dice la palabra, y la amó. Y ese amor de Rebeca le sirvió a Isaac de consuelo después de la muerte de su madre, Sara. Ahora, hay muchas cosas que podemos aprender de un pasaje como esto. Muchos lo ven como un principio para buscar una esposa. Sin embargo, Génesis capítulo 24 está en nuestras Biblias para enseñarnos algo mucho más importante que cómo buscar una esposa. Este capítulo nos enseña principalmente acerca de la maravillosa providencia de Dios. Y en primer lugar nos enseña acerca de la manera en la que la providencia de Dios funciona en relación con el Evangelio. Porque todo este relato de un padre enviando a un siervo a otra tierra para llamar a una esposa para su hijo, nos apunta, mis hermanos, al Evangelio. Isaac en el capítulo 22 nos fue representado como un Cristo. Él daría su vida, ¿verdad? Pero también Rebeca funciona tipológicamente para apuntarnos a la iglesia. Así como Rebeca había sido pensada por Dios en la eternidad para su esposo Isaac, así, mis hermanos, la iglesia fue pensada por Dios en la eternidad como la esposa de su Hijo Jesucristo. Y Dios en su providencia hizo todo a lo largo de la historia del mundo para llamar a cada uno de los individuos que compondrían esa iglesia, para luego en su providencia entregársela a su esposo, nuestro Señor Jesucristo. Y así envió a su Espíritu Santo no solo para llamarnos a nosotros de las tinieblas a la luz admirable, sino también sería por medio del Espíritu Santo que nos uniría a nuestro esposo, el Señor Jesucristo. Y sería el Espíritu Santo obrando en nosotros santidad y santidad y santidad cada día para presentarnos una esposa bella y gloriosa, sin mancha ni arruga, preparándonos cada día para el día de las bodas del Cordero. Hermanos, el Evangelio es producto de la providencia de Dios también. Y debemos dar gracias a Dios de que su providencia nos hizo parte de la iglesia, la esposa del Cordero. Porque esa es la esperanza, la única esperanza que tiene el pecador, ser parte de ese pueblo. Pero en segundo lugar, este pasaje nos enseña a entender correctamente la manera en la que Dios opera en el mundo y en nuestras vidas. Aún así, dice nuestra confesión de fe,
mediante la misma providencia, Él, Dios, ordena todas las cosas para que ocurran conforme a la naturaleza de las causas secundarias. Y ese es el mayor problema que tenemos nosotros. Hay una doctrina que se llama el quietismo. El quietismo dice que el creyente lo único que tiene que hacer es esperar a Dios que obre en su vida. Dios quiere que yo sea santo. Ok, Dios, voy a esperar a que me hagas santo. Dios quiere que yo ame más a mis hermanos. Señor, espero que tú hagas en mí, pongas en mí ese amor por mis hermanos. Así no es como funciona la vida cristiana. ¿Qué hizo el siervo de Abraham? Él sabía que Dios es soberano. Él sabía que Dios tenía una esposa para Isaac. ¿Pero qué hizo? Actuó, obró, hizo cosas para ponerse en la providencia de Dios y poder discernir esa providencia. Nosotros, por ejemplo, hoy en día vivimos día a día muchos sin oración. No entendemos que el Dios soberano ha decretado la oración como un instrumento para que su pueblo pueda acceder a su gracia. Dios es soberano, ¿para qué voy a orar? No, Dios ha instituido la oración como un medio para que nosotros los creyentes podamos recibir más de su gracia. ¿Por qué no tenemos más gracia? ¿Por qué no oramos? Pero está la gracia de Dios para nosotros ahí. Por supuesto que sí, pero necesitamos orar. Entendemos que como iglesia debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero no entendemos que el Dios soberano produce esto en la iglesia cuando los miembros se sirven unos a otros. Cada día, y especialmente en el día del Señor. Conociéndose cada vez más. Aprendiendo de las cargas y dificultades de nuestros hermanos. Cuando nos exhortamos mutuamente. Por eso es que el amor de algunos hermanos se puede estar perdiendo por otros hermanos. Porque no les estamos sirviendo. Porque preferimos venir justa la hora del inicio del culto. Porque preferimos irnos apenas termine el culto. Y no aprovechar el tiempo para venir temprano y sentarme con un hermano, conocerlo más, conocer sus cargas, orar con él, orar por él. Y por eso el amor de muchos se ha enfriado por sus hermanos. Porque no entienden que Dios obra en su pueblo por medio de su providencia, y la oración y el amor, el servicio de los unos por los otros es parte de esa providencia de Dios, no solo para darnos más de su gracia, sino para que amemos más a nuestros hermanos. Pero muchos viven diciendo, ¿qué es lo mínimo que yo debo hacer para seguir siendo un cristiano? ¿Será venir solo los domingos, que los pastores me vean aquí? ¿Será eso nada más para que no me molesten? Ese no es el verdadero cristianismo. Hermanos y hermanas, si Dios nos va a hacer crecer en amor los unos por los otros, va a ser por medio de la oración y el servicio los unos por los otros. Entendemos que Dios desea nuestra santificación, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios para nosotros, nuestra santificación. Pero no entendemos que en su providencia Dios nos ha dejado medios de gracia para ese fin. Y no leemos la Biblia. No oramos. El alimento espiritual que Dios nos ha dejado para fortalecer nuestra fe, no los usamos. Los domingos dejamos de venir a los cultos y la palabra predicada no llega a nuestro corazón. Descuidamos la cena del Señor. Y después nos preguntamos, ¿por qué razón estamos tan débiles en la fe? Bueno, porque no hemos entendido que Dios en su providencia usa medios para hacernos cada vez más santos. Entendemos que debemos mortificar nuestros pecados, pero no huimos del pecado. Sabemos que ese programa me va a llevar a malos pensamientos, pero ahí me quedo. No hago cambio del canal. No corto ese brazo, no saco ese ojo, no agarro ese televisor y lo tiro por la ventana.
No saco mi computadora del cuarto. No le pongo sistemas a mi teléfono para que pueda yo tener responsabilidad con alguien más. Si Dios quiere que seamos santos y que mortifiquemos nuestro pecado, pero tenemos nosotros también que hacer algo en nuestra mortificación. Pero mis hermanos, cuando nosotros veamos la respuesta de Dios a nuestras peticiones como individuos y como iglesia, cuando veamos ese crecimiento espiritual en nuestras vidas, cuando veamos que si realmente estamos pudiendo mortificar el pecado, que estamos viendo dejar el pecado en nuestras vidas, que estamos viendo más amor entre nosotros, mis hermanos, es tiempo para adorar a nuestro Dios. Porque todo ha venido de Él para que esas cosas las podamos experimentar en nuestras vidas. Que el Señor, mis hermanos, nos haga ver su maravillosa providencia en cada momento de nuestras vidas como individuos y como iglesia, para que todo su pueblo le adore cada día. Oremos.